Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Pérez y le voy a hablar sobre la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una deficiencia congénita de un factor de la coagulación que interviene en la formación de la fibrina, dando lugar a la dificultad de detener una hemorragia. La, la hemofilia se transmite por herencia. Esta está ligada al cromosoma X, por lo que las mujeres son las mayormente portadoras, pero no padecen de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por la clínica hemorrágica, fundamentalmente sobre el aparato locomotor. Como pueden observar en las imágenes, así se observaría una coagulación normal y aquí se observa cómo se sufre la enfermedad. Tipos de hemofilia. Bueno, hay dos tipos diferentes de la hemofilia, los cuales son la hemofilia A tipo A y la hemofilia de tipo B. La hemofilia tipo A es la hemofilia clásica y la hemofilia de tipo B es la enfermedad de Christmas. En la hemofilia tipo A pues es la más común y es causada por la deficiencia del factor 8 y de una de las proteínas que ayuda a detener el sangrado y evitar que se formulen coágulos. En la hemofilia tipo B o enfermedad de Christmas es causada por una deficiencia en el factor 9, aunque la hemoglobina se diagnostica en el momento del nacimiento. Ese trastorno puede transmitirse más tarde. Causas. Bueno, la hemofilia, pues como ya les había comentado, es una enfermedad hereditaria, es decir, los cromosomas procedentes del padre y de la madre contienen la información genética que define cómo somos y si tendremos algunas patologías hereditarias. Y dentro de los cromosomas pues están los más llamados cromosomas sexuales, que definen el sexo, son los cromosomas X y Y. La herencia de la hemofilia se asocia al cromosoma X, que en este caso lo portan la madre, y en el hombre pues se suele tener los cromosomas XY y pues en la mujer pues se ponen los dos cromosomas XX, como se logra ver en la imagen. Aunque uno de los dos cromosomas sean portadores de una anomalía, se producirá factor 8 o factor 9, gracias a la existencia de otros cromosomas X normal. En este caso nos encontramos con una mujer portadora de la enfermedad, que puede tener niveles de factor inferiores a los normales, pero no manifiesta la enfermedad. Pues los hombres, en el caso contrario, no pueden ser menores, men- no pueden ser meros portadores. Si su cromosoma X está dañado, pues simplemente padecen de la enfermedad. En el caso más frecuente de mujeres sanas y hombres con hemofilia, la ascendencia nunca padecerá de la enfermedad, aunque las mujeres serán todas portadoras. Y por último, pues la transmisión de la hemofilia se dice que es recesiva y no dominante, perdón, ya que puede que no aparezca en una generación siguiente, eh, lo cual pues, se produce un salto de generación por la simple razón de que se den portadoras sanas o varones sanos, y así aparezca en otra generación posterior. Aquí se puede ver, como le estaba comentando, la madre portadora, algunos hijos saldrán sanos. Las mujeres por lo general pues son las que portan la enfermedad pero no la padecen. Y aquí se ve los genes de los cromosomas del padre, perdón. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico pues incluye un grupo de pruebas de detección y análisis del factor de coagulación. Las pruebas de detección son análisis de sangre que muestran si la sangre se coagula de manera adecuada. Los análisis del factor de la coagulación se llaman también pruebas de coagulación y son requeridas para el diagnóstico de los trastornos de la sangre. Estos análisis pues se llevan a cabo de diferentes tipos de diagnósticos. Les voy a nombrar algunos, los cuales son la hemografía completa, CBC también se le conoce, la cual es una prueba que mide la cantidad de hemoglobina, la cual es el pigmento rojo dentro de los glóbulos que transporta el oxígeno. También mide el tamaño y la cantidad de los glóbulos rojos y la cantidad de diferentes tipos de glóbulos blancos y plaquetas que se encuentran en la sangre.
La siguiente es la prueba de tiempo de tromboplastina parcial activada o TPA. Bueno, esta prueba mide cuánto tarda la sangre en coagularse. Mide la capacidad de coagulación de los factores 8, 9, 11 y 12. Si cualquiera de estos factores de la coagulación son muy bajos, la sangre tarda más de lo normal en coagularse, lo cual indica que el paciente sufre de hemofilia. Otra prueba también es la prueba de tiempo de protrombina o PT, la cual mide el tiempo que tarda la sangre en coagularse, midiendo fundamentalmente la capacidad de coagulación de los factores 1, 2, 5, 7 y 10. Si los niveles de cualquiera de estos factores son muy bajos, la sangre tarda más de lo normal en coagularse, y lo cual indica que el paciente sufre de hemofilia. Encontraremos las dos últimas. Prueba de fibrinógeno. Esta prueba pues nos ayuda a los médicos a evaluar la capacidad del paciente para formar coágulos de sangre. Se realiza junto con otras pruebas de coagulación sanguínea o cuando el paciente tiene resultados anormales en la prueba PT y en la prueba APTT, o en ambas. Y por último encontramos la prueba de los factores de coagulación. Las pruebas del factor de coagulación se llaman también pruebas de coagulación y se requieren para el diagnóstico de trastornos de la sangre. Este análisis de sangre muestra el tipo de hemofilia y su nivel de gravedad. Signos y síntomas. Bueno, en hemofilia podemos encontrar los síntomas menos graves y los síntomas graves, los cuales vienen unidos a una serie de síntomas o de problemas, los cuales son las hemorragias en las articulaciones. Esto puede causar hinchazón y dolor o rigidez en las articulaciones. Frecuentemente afecta las rodillas, los codos y los tobillos. También produce hemorragias debajo de la piel, o sea, los moretones, o en los músculos y los tejidos blandos, que provoca una acumulación de sangre en el área donde se encuentra el hematoma. Hemorragias en la boca y en las encías. Son hemorragias difíciles de detener, pues, después de que se caiga un diente. Y la hemorragia después de la circuncisión, cirugía que se lleva a cabo a los bebés varones para quitar la piel que cubre la punta del pene, llamada prepucio. Tratamiento. Bueno, la forma más fácil de tratar la hemofilia es reemplazando el factor de la coagulación faltante para que la sangre pueda coagular normalmente. Esto se realiza inyectando en una vena concentrados del factor de la coagulación fabricados comercialmente. Pues estos productos se pueden usar según se necesitan cuando las personas tengan una hemorragia o en forma regular para prevenir que ocurra. Pues, en la actualidad se encuentran muchos productos y pues la persona con hemofilia y sus familias pueden aprender a aplicársela o administrar el factor de la coagulación en la casa. Dichos fármacos son el acetato de desmopresina, lo cual es una sustancia química similar a una hormona que produce el cuerpo en fórmula natural, la cual estimula la liberación del factor de coagulación 8, de donde se almacena en los tejidos corporales. Este medicamento se puede aplicar en forma intravenosa o mediante un atomizador nasal. Bueno, mi nombre es Cristian David, les hablaré un poco sobre la historia de la hemofilia. Desde los papiros de Egipto se conocía una versión de esta enfermedad, pues principalmente eran muy débiles por cualquier golpe, morados, y pues en el tiempo de antes eran mucho más fuertes, ¿no? Los humanos de ese entonces resistían mucho más y estos morían muy fácilmente, más que todo por pérdida de sangre, entre otros. El Talmud es un libro. En este está escrito un poco la historia de la época donde hacían la circuncisión. Ahí comenta que la familia donde morían dos hijos
por desangramiento en la circuncisión, el tercer hijo o los que nacieran ahí para allá no les hacían más esta cirugía, ya que era una pérdida humana, por así decirlo. Bueno, en la parte de la realeza, la reina Victoria fue una, bueno, ¿cómo decirlo? De ahí para adelante, todo, bueno, la gran mayoría de los familiares de esa descendencia padecieron la enfermedad, tanto mujeres como niños. Las mujeres pues no ocurrían con los daños o las causas que, que pasan cuando tienen la hemofilia. A diferencia de los varones, ellos morían a corta edad por algunas causas como golpes y no paraban el sangrado, contusiones y entre otros. Bueno, más que todo en esta parte, bueno, eh, está hecho que la realeza fue el golpe más duro, ya que ellos practicaban su intimidad o su procreación entre familia, por así decirlo. Entonces, al faltar la variedad genética, pues eso ocurría de que fuera más grande la posibilidad de heredar la hemofilia. Bueno, ¿qué más? Les puedo comentar de que la hemofilia es una enfermedad que no tiene cura, más si tiene tratamientos. Creo que en estos momentos México tiene como varias organizaciones que apoyan esta lucha para que las personas con hemofilia tengan mejor vida que la que padecen. Las personas con hemofilia son muy delicadas, ya que no pueden recibir un golpe fuerte, mejor dicho, ningún tipo de golpes. Eh, Hay que entender a este tipo de personas porque el miedo de ellas principalmente es golpearse. También está la parte de que ellos tienen sangrados internos y a veces sin ningún golpe. Uno de los hemorragias o sangrados más que considero yo terrible son los que son sin golpe, por lo que ellos de un momento a otro se le hinchó la piel o tuvieron un efecto demostrando en el cuerpo que algo está mal. Entonces ellos no tienen ni pleno aviso ni nada. Pero también hay que ver que en las articulaciones, cuando se tiene hemorragias, la sangre no desaparece de ahí se queda, y en las articulaciones es corrosivo en esa parte, ya que ellos la sangre corroe la articulación y destruyéndola, y bueno, eso es un dolor demasiado fuerte. Estas personas tienen que someterse a tratamiento cada 3 días, si inyectado a través de pastillas, hormonas. Tienen que estar constantemente con mucho cuidado los padres, tener cuidado cuando son pequeños, mejor, y casi siempre mueren a temprana edad más por los efectos secundarios que tiene esta enfermedad. Ya son más que todo los sangrados, y esto pues ocurre cada vez que se golpean.